Bienvenidos. Siguiendo con este ciclo de capacitaciones de transporte Grifulien, vamos a ver ahora un análisis de riesgos realizado por el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa, a los fines de que cada actividad de la empresa se defina perfectamente cuáles son los peligros, medituar el riesgo y a partir de ahí establecer cuáles son las medidas preventivas y de mitigación. También vamos a ver, dado que las sustancias que nosotros transportamos es una sustancia peligrosa, cuál es la normativa al respecto en lo que hace al transporte y a la señalización. Y por último, vamos a ver la gestión de residuos que la empresa tiene instaurada y que también forma parte de requerimientos del cliente. Bueno, la evaluación del riesgo. Ustedes saben que el riesgo es la merituación de un peligro. Peligro es que se pueda producir un accidente como tal, ya sea a las personas, a las propiedades o al medio ambiente. Y el riesgo es la probabilidad o bien la frecuencia de que pueda producirse el accidente comparado o versus la severidad, o sea, la gravedad que pueda tener el hecho. O sea, el riesgo va a tomar mayor o menor dimensión en función de que tenga o bien mayor probabilidad o bien mayor severidad. Para que entiendan bien, por ejemplo, si yo estoy transportándome permanentemente y hay un obstáculo y siempre lo tengo que estar salvando, es factible que en algún momento pueda tener un accidente por frecuencia. Si bien estoy trabajando en un lugar con un desnivel muy grande, por ejemplo, un edificio de 5 pisos y no tengo una baranda y estoy trabajando en el ambiente, bueno, posiblemente no trabaje frecuentemente, pero de pasarme algo, seguramente va a ser muy grave porque caerme de 5 pisos puede tener consecuencias muy importantes. En sí el análisis, como está planteado, establece la tarea en forma genérica, la pérdida a qué se refiere, si hay una pérdida de salud, o sea, si afecta a la seguridad, si afecta a la calidad o si afecta al medio ambiente, cuál es el peligro, el hecho que produce el accidente como tal, y después una merituación cuantitativa, porque le vamos a poner número del riesgo para determinar si el riesgo es un riesgo trivial, o sea, leve, trivial, o sea, no importante, hasta llegar a un riesgo pasando de un riesgo moderado, importante, y un riesgo intolerable, o sea, que no se puede trabajar en esas condiciones de riesgo. A partir de ahí vamos a plantear cuáles son las medidas preventivas que tiene y qué hacemos nosotros concretamente para mitigar el riesgo como tal. Y ver qué es lo que queda como residual respecto a ese tipo de riesgo. Bueno, primero vamos a ver como gran actividad la carga y descarga de cisternas de petróleo, que es una de las actividades principales que se genera generalmente en los establecimientos del cliente, principalmente YPF. Vamos a ver, primero la primera tarea es el traslado y agrupación del personal COVID-19. COVID-19 se ha transformado, ustedes saben que estamos actualmente en un estado de pandemia. Como tal, tenemos que preservar y tomar medidas que nos evitan tener las consecuencias de lo que significa el contagio con este virus. Evidentemente que la pérdida produce esencialmente a la salud y, ¿no es cierto?, puede ser de pasar la enfermedad asintomática como de morirnos. O sea que el riesgo es muy importante y ustedes ven acá, la probabilidad es mucha, la severidad puede llegar a ser grave, por eso tenemos casi la máxima calificación respecto a este tipo. ¿Cuáles son las medidas? Esencialmente la desinfección y limpieza de todas las unidades previo al uso de las mismas. Utilizar el tapaboca o barbijo, como se dice, establecer el distanciamiento de 1,5 metros, desinfectar todas las unidades
mantener siempre esa distancia, perdón, de 2 metros y llenar permanentemente para que esto se establezca como una gestión, la declaración jurada, donde nosotros decimos, primero, se nos marca la temperatura que tenemos como manifestación de haber contraído la enfermedad o estar iniciando una enfermedad, pero también si hemos tenido algún síntoma que hace a la enfermedad. Y si hemos tenido contacto con alguna persona que ha tenido la enfermedad, algún contacto estrecho, tenemos que informarlo para que se tomen, ¿no es cierto?, los recaudos necesarios que establece el protocolo que ya tiene establecida la empresa respecto del COVID. Esencialmente es muy importante como medida de mitigación tener un lugar donde, producido un hecho, donde se detecte la sospecha de alguna persona infectada con COVID-19, ¿no es cierto?, aislarla hasta que, ¿no es cierto?, se tomen todas las medidas al respecto para que las demás personas que han estado en contagio con él no tengan consecuencias. En la carga y descarga de cisternas de petróleo, esencialmente uno de los peligros más importantes que se puede constituir en un riesgo importante también es el traslado por carreteras, o sea, el traslado hacia la ruta por rutas, carreteras, yacimientos e inclusive dentro de las mismas áreas petroleras donde nosotros ingresamos a realizar el correspondiente trabajo. ¿A qué puede afectar esencialmente? Por ejemplo, a la seguridad, que se produzca un atropello o golpes o choques contra o con otro vehículo. O sea, que nosotros provoquemos un choque. Evidentemente, son gente toda profesionalizada, tiene una probabilidad importante, pero la severidad es variable, depende de las características del choque. Bueno, esto es muy importante que cualquier situación debamos realizarla con mucho cuidado, ejerciendo lo que se llama el manejo defensivo, dotar a todas las unidades, sobre todo cuando no tenemos una visión completa, como es cuando estamos haciendo marcha atrás de la sirena, o sea, la chicharra de retroceso, trabajar con los espejos retrovisores y prestar la debida atención al respecto. También puede provocarnos pérdidas o sea, caridad, porque un choque puede de alguna manera provocar sinceramente la afectación de la unidad, tanto de la unidad como de las instalaciones que hacen al medio ambiente, a la propiedad del cliente. Tenemos que tener toda la documentación, el BTV, el RUTA, el RTO, todas las autorizaciones, el seguro vigente, y tener todo eso en la unidad misma. Provocar un accidente de tráfico, o sea, provocar un accidente con algún otro vehículo, con algún problema. Evidentemente esto puede generarnos es un riesgo importante. Como ven ustedes, la merituación la muestra como tal, y al igual que el ítem anterior, hay que cumplir con todas las velocidades establecidas, por ejemplo, en las rutas no más de 80 kilómetros, en las rutas rurales 60 kilómetros, en los urbanes 40 kilómetros, y cuando vamos a pasar por un establecimiento escolar, no más de 20 kilómetros. Hay que respetar todas las señalizaciones. Usted sabe que en Mendoza es exigible que siempre se circule con la luz baja encendida, y si no fuera exigible también, ¿no es cierto?, es un procedimiento de la empresa que así lo fuere, y manejar de una manera defensiva, o sea, generalmente pensar no en uno, ¿no es cierto?, sino a la posibilidad de una mala maniobra que pueda tener la otra persona. Generalmente, bueno, está de más de decir que todo aquello que
pueda generar una distracción en el manejo, como utilizar el celular, un mensaje de texto, un WhatsApp o cualquier situación de ese, está totalmente prohibido usarla cuando en el vehículo en circulación. Si es de importancia lo que nos están requiriendo, bueno, paramos la unidad y a partir de ahí hacemos uso del elemento celular. La utilización siempre y en forma obligatoria del cinturón de seguridad y controlar siempre que las luces de señalización estén en condiciones, ya sea la de giro, la de baliza, como la antiniebla. También cuando tenemos que trabajar en climas desfavorables, como puede ser la nieve, la lluvia, el viento o tormentas eléctricas. Esto también es un riesgo muy importante porque ustedes tienen que pensar siempre que nosotros llevamos una sustancia que tiene un valor muy importante desde el punto de vista económico, pero esencialmente es muy dañina al medio ambiente en el caso de provocarse derrame y también bajo determinadas consecuencias puede generar siniestros de importancia por la posibilidad de un incendio u explosión. Entonces es importante tener todas las medidas. Esencialmente, evitar que se generen charcos, lagunas de agua en los sectores que hay mucho barro. O sea, que se nos puede atacar. Ustedes saben que es una unidad pesada, vienen con toda la carga, entonces esa posibilidad siempre es cierta. Buscar siempre superficies que faciliten la tracción de la unidad, colocar cadenas en condiciones de hielo en la calzada y no avanzar con la unidad ante la presencia de cauces de río, pérdida de visión del camino por viento, nieve, agua, ante suelo blando con posibilidades de enclavamiento. Bueno, siguiendo con la tarea de conducción por rutas nacionales, provinciales o caminos del yacimiento, podemos tener un vuelco, un atrapamiento o un vuelco, o sea, quedar atrapado como consecuencia del vuelco. Evidentemente es, ¿no es cierto?, un riesgo muy grande, la probabilidad siempre es cierta porque ya sea por las características de los caminos o las maniobras que tengamos que hacer, esa posibilidad siempre está dada. Entonces, el nivel de riesgo es muy importante. ¿Qué hay que hacer ante una situación así? Mantener siempre la concentración, evitar distracciones, contar con dispositivos y elementos de seguridad como el cinturón, el airbag, en condiciones para no llegar, o sea, en condiciones permanentes. No llevar objetos sueltos en la cabina, porque cualquier movimiento puede afectarnos nuestra integridad. Evitar banquinas en mal estado, o sea, y reducidas o con pendientes muy altas. Evitar giros en pendientes con desniveles altos y disminuir la velocidad esencialmente en las curvas. Como consecuencia de un vuelco puede provocarse el derrame de hidrocarburos. Ese sí que es un riesgo gravísimo, sobre todo porque está afectando al medio ambiente con los costos que esto significa desde todo punto de vista. Esencialmente lo que tenemos que hacer es controlar el estado de conservación de la cisterna, o sea, no provocar que el derrame sea porque la cisterna esté dañada, tener las válvulas siempre disponibles y ante cualquier situación de este tipo tener el kit de contención ante derrame que, ¿no es cierto?, implica material absorbente, pala, pico, etcétera, para mitigar la menor cantidad, o sea, que se provoque la menor cantidad de daño posible. Este vuelco puede ser por causas compatibles a la persona en sí mismo. Por eso es muy importante que la persona esté descansada. O sea, se indica que cada 4 horas por lo menos tiene que descansar 15 minutos, esencialmente deteniendo la marcha e informando al supervisor que hemos descansado porque nos sentimos fatigados. Las posturas también son muy importantes porque hacen a la fatiga precoz, sobre todo la posición de los brazos respecto del volante, ¿no es cierto? La posición que no tiene que ser mayor a 45 grados, las piernas deben estar flexionadas pero nunca estiradas.
y el volante, ¿no es cierto?, su distancia, donde se pueda apoyar las muñecas. O sea, tenemos que colocarlo de tal manera que nosotros descansemos las muñecas. Y la apoyacabeza, si bien no tenemos que andar permanentemente tocando el apoyacabeza, pero tenerlo lo suficientemente cerca de la nuca para evitar las consecuencias del latigazo cervical. Tener siempre la espalda abierta, en contacto permanentemente con el respaldo del asiento, y no superar un ángulo de 110 grados en el asiento. El cinturón de seguridad no tiene que estar ni muy apretado que nos incomode y nos genere un estado de disconfort, pero tampoco suelto que nos genere ante cualquier eventualidad un choque importante con consecuencias para la salud. Y a su vez, el otro tema es el tema higiénico laboral, que pueden ser las vibraciones, o sea, vibraciones de cuerpo entero, o sea, que nos pueda provocar alguna lesión de tipo musculoesquelético, sobre todo en la parte de la parte dorsal de la columna vertebral. Esto hay que tener el vehículo en buen estado, sobre todo el tema de la suspensión, o sea, que no se provoquen los golpes esencialmente, y hay que hacer un análisis 8 según la resolución de ergonomía, que es la resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la 886 del año 2015, que hace una evaluación y un checklist de esta situación y nos pide que revisemos las unidades para saber si hay algún riesgo de provocar alguna lesión de tipo ergonómica. Esto es muy importante. Cualquier situación que afecte al establecimiento, ya sea por choque o que provoque un derrame, y estamos en el lugar del cliente, tenemos que dar aviso al mismo. Hay un rol de llamada que establece todas las condiciones que tenemos que hacer. Pero nosotros siempre tenemos que llevar un matafuego de polvo químico seco de 10 kilos, después barreras físicas, ¿no es cierto?, para hacer la señalización del vehículo, del vehículo no, del derrame, para que no haya consecuencias, contar con los medios de comunicación, o sea, para poder llamar y disparar el rol de llamadas para evitar tener la situación y que nos ubiquen a través de un control satelital. Bueno, una vez que llegamos al establecimiento, hacemos el ingreso al mismo, por lo que es importante, ¿no es cierto?, preservar una serie de situaciones que nos puedan provocar algunos incidentes importantes. Sobre todo que hace a la seguridad, como primero tenemos que anunciarnos y dejar el registro del ingreso a, ¿no es cierto?, los controles que el cliente tiene como tal. Esto es muy importante porque puede provocar una sanción importante contra la empresa, el hecho de haber hecho mal las cosas. También es muy importante, sabemos que los yacimientos, sobre todo de la zona sur, pero también en el área norte también, son ricos en sulfídrico. El sulfídrico es un gas bastante tóxico y nosotros cuando estamos en la operación de carga y descarga estamos expuestos al mismo, por eso tenemos que disponer siempre de un monitor que nos vaya indicando la presencia de sulfídrico. Si el monitor empieza a sonar por cualquier consecuencia, tenemos que parar la operación y retirarnos de la zona que está afectada o contaminada en este momento con sulfídrico. Otro problema es cuando nosotros salimos y hacemos maniobras y en las maniobras se produce a través de lugares donde la circulación es estrecha e inadecuada. Entonces siempre tenemos que ir por los caminos principales, o sea, transitar, o sea, aunque sean caminos de yacimiento, pero transitar por sectores autorizados, respetando todas las señalizaciones y sobre todo las sendas peatonales para no tener ningún problema de ese tipo. Ahora vamos a lo que es la operación siguiente, que es el posicionamiento de la unidad. Una vez que llegamos, ¿no es cierto?, al descargadero o al cargadero, propiamente dicho, nosotros tenemos que posicionar la humedad. ¿Qué peligro podemos tener? Por ejemplo, que hay un
clima desfavorable en el momento que tengamos que hacer la operación, como nieve, lluvia, viento, tormentas eléctricas, etcétera. Bueno, al igual que cuando circulamos tenemos que evitar que el agua, que se nos atasque la unidad, por lo cual tenemos que o que se nos desplace la unidad por hielo en la calzada, etcétera, al igual que cuando transitamos. Hay problemas para la calidad, ¿no es cierto? Si se ha producido un incidente, ¿no es cierto?, por daño de equipo de instalaciones. Es muy importante determinar dimensiones y lugar físico para maniobrar, que esté libre de obstáculos, disponer de las luces, espejos laterales, en condiciones de alarma de retroceso, contar con dispositivos de bloqueo, o sea, freno de mano, en condiciones, y disponer del apoyo de operaciones por las maniobras, como un señalero que nos esté indicando cómo hacer, como al igual que trabar el auto para que no entrar. Otro problema que es, ¿no es cierto?, es disponer de luces, espejos laterales, contar con dispositivos de bloqueo en todas las condiciones y señalizar, una vez que nosotros hemos ingresado y estamos posicionando, hay que señalizar el lugar para que nadie transite en el lugar donde esté transitando. Y tener siempre a disponibilidad ante cualquier contingencia de un conato de incendio o cualquiera que se puede decir, un matafuego. Esencialmente para que esto no se produzca, siendo la principal causa la descarga estática, hay que colocar la unidad a la puesta a tierra de la instalación para evitar que se provoque, una vez que nosotros estamos cargando o descargando, la descarga estática. Es muy importante esto como medida de mitigación de cualquier situación, ya sea un problema de incendio, ya sea un golpe, un accidente, lo que fuere, disparar el rol de llamada y posteriormente actuar en consecuencia, ya sea, si es un incendio, tratando de evitar con el matafuego de polvo químico seco, que nosotros disponemos de 10 kilogramos, que siempre tiene que estar afuera y al lado de la persona que esté haciendo los trabajos. Tenemos que atacar y saber cómo tratar un conato de incendio, como también, si se ha producido un derrame, inmediatamente a través de los absorbentes que disponemos en el kit antiderrame, actuar en consecuencia. Bueno, ahora vamos a ver todos los incidentes, accidentes que se pueden producir como consecuencia de la maniobra de hacer el conexionado de manguera cisterna, tener que adecuar la cisterna, poner todos los elementos, y son muy importantes, sobre todo lo que hace a la seguridad, pero también podemos tener problemas ambientales importantes. Si nosotros hacemos una manipulación de herramientas, tenemos que esencialmente controlar, sabemos que no debemos cargar una carga que supere los 25 kilos por problemas de carácter ergonómico que eso nos puede producir. Siempre que subimos a una escalera tenemos que usar siempre 3 puntos de apoyo, o las 2 manos y un pie, o los 2 pies y una mano, ¿no es cierto? Pero siempre tenemos que estar colocados, y esencialmente nos encontramos con el problema muchas veces de gases nocivos como el sulfídrico, donde superados los 10 ppm nosotros no podemos, es más, tenemos que andar con un monitor permanente que está regulado a que empiece a sonar, ¿no es cierto?, con una alarma acústica y sonora a los 10 ppm, partes por millón. O sea que no tenemos que evitar que eso suene. Si eso suena, nosotros tenemos que no realizar la tarea, y de realizarla la tenemos que hacer eventualmente con una máscara con filtro adecuado para el mismo.
Otro tema son los trabajos en altura. Muchas veces tenemos que subir al lomo de la cisterna para abrir, ¿no es cierto?, la cajuela. En ese momento es muy importante que nosotros preparemos la unidad, levantando las barandas, colocando nuestro arnés, que lo tenemos que tener colocado, a la línea de vida y trasladarnos siempre vinculados con las barandas bien sujetadas, siempre vinculados a la línea de vida. Generalmente a veces por efecto del mismo sulfídrico, las escaleras se encuentran un poco degradadas, entonces hay que verificar de que no vayamos a tener un accidente como consecuencia de alguna rotura de los elementos que tengamos sobre el tema. Y otra situación es que cuando nosotros vamos a hacer la apertura, no hagamos la apertura rápida así de tal manera, porque es el momento en que todos los gases desorbidos, como el sulfídrico, como también los componentes livianos del petróleo, entre los que se encuentra el benceno, pueden salir en forma introspectiva y nosotros absorber una dosis más importante, o sea, una dosis que sea perjudicial para nuestra salud. Cualquier circunstancia o contingencia que salga, hay que dar siempre que disparar el rol de incendio que la empresa ya tiene, el rol de llamada que la empresa ya tiene destinada para ese establecimiento y para ese cliente. Es muy importante siempre disponer de todos los elementos que me hagan mitigar las consecuencias en forma inmediata, o sea, que me permiten una primera acción que evite unas consecuencias mayores, como por ejemplo un matafuego o un extintor, ¿no es cierto?, de polvo químico seco de 10 kilogramos, como también tener el kit antiderrame por cualquier situación que haya empezado, o derrame o pérdida, para mitigar generalmente las consecuencias. En el proceso de descarga de petróleo a la unidad, hay que evitar problemas que puedan generar alguna alteración en el medio ambiente o generarnos un problema de seguridad. Generalmente cuando nosotros hemos posicionado el camión, colocado, vinculado, inmovilizado el camión y puesta la correspondiente puesta a tierra, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a abrir la válvula en forma paulatina, no de golpe, para controlar si se ha empezado, si hay un derrame, alguna pérdida de la válvula, etcétera, y que tiene que tener la bandeja de contención en todo momento. Estar siempre en toda la operación cerca de la válvula, porque cualquier situación que se provoque, nosotros directamente interrumpimos ante el corte. Siempre hay que tener cuidado con el sulfídrico, ¿no es cierto?, llevando el monitor correspondiente y no trabajar en atmósferas que superen las 10 partes por millón de este fluido. Y una vez que se termina, hay que controlar que se cierre perfectamente la válvula y que la manga, ¿no es cierto?, haya escurrido. O sea, hasta que no termine de escurrir permanentemente, no retirar la unidad, ¿no es cierto?, y ver que no hay ningún tipo de pérdida. Cualquier situación de cualquier tipo que se produzca, siempre hay que dar aviso al comitente y al personal de la empresa a través del rol de llamada que se tiene específico para ese comitente. Que la carga, en el proceso de descarga de petróleo también existen los mismos riesgos que esencialmente pueden afectar al ambiente, pueden crear problemas de seguridad, entonces es importante controlarlo. ¿Cuáles son los peligros? Que se provoquen derrames. Esencialmente tenemos que controlar todos los acoples, todo lo que hace al conexionado, hacer la apertura de la válvula también paulatina, verificar que esté la contención, la bandeja de contención limpia y en buen estado, ¿no es cierto?, y que se encuentre debajo de la válvula. Ojo al problema de contacto, y siempre hay que trabajar con guantes. Todas las operaciones se hacen con guantes, pero puede haber contacto con algunas superficies calientes
por lo que hay que protegerse, estar siempre protegido en cuanto a la ropa, el mameluco antiflama, como también, ¿no es cierto?, los guantes, y tener cuidado respecto al mismo. Eh, eh, y cuando nosotros subimos, al igual que la operación de carga, tenemos que tener la superficie, tenemos que hacerlo con suficiente cuidado, ¿no es cierto?, esencialmente en el manejo de cuando estamos transitando por las escaleras. Siempre que se produce la descarga, como la carga, hay que estar al lado de la válvula para actuar en forma pronta ante cualquier circunstancia que se pueda producir. También es válido para el tema del sulfídrico, de los 10 ppm, llevar el monitor permanentemente. Y después, una vez que hemos terminado la operación, es importante controlar el cierre de la válvula. Cualquier contingencia, al igual que las otras operaciones, hay que dar, ¿no es cierto?, hay que seguir al pie el rol de llamada que es específica para el cliente, en la cual tenemos que tenerlo disponible en la unidad. Bueno, en la desconexión de las instalaciones terminada la operación, existen los mismos riesgos que cuando nosotros los conectamos y cuando nosotros estamos haciendo la carga y descarga del petróleo. O sea, problemas para la salud, problemas para la seguridad y esencialmente también para el medio ambiente. Para la salud, esencialmente, porque estamos levantando y tironeando cosas como una manguera. Hay que tratar de que la misma no supere los 25 kilos porque hay problemas de tipo ergonómico. También tenemos los mismos problemas, ¿no es cierto?, que tenemos en la carga y descarga con respecto al gas sulfídrico. Hay que ver muy bien el estado en general que se encuentran todas las instalaciones, sobre todo cuando utilizamos las escaleras, recuerden los 3 puntos de contacto permanente, y sobre todo cuando se está en el lomo de la cisterna, desconectando, es importante el despliegue de las barandas, el circular vinculado a la línea de vida y el tener cuidado con la situación. Y después, una vez terminada la operación, hay que verificar con muchísimo cuidado el cierre total de la válvula y que no vaya a haber ninguna pérdida, para lo cual tenemos que tener siempre colocada la bandeja de contención y mirarla a la misma. Cualquier situación que se escape o se provoque o accidente o derrame o incendio, lo que fuere, ¿no es cierto?, es muy importante disparar el rol de llamada previo al haber iniciado las acciones de mitigación, como por ejemplo, para lo cual debemos disponer de los equipos de matafuego y el kit antiderrame. Bueno, ¿cuáles son los elementos de protección personal que tenemos que tener disponibles para ser usados en esta tarea? Uno es el arnés de seguridad completo, o sea, que nos tome tanto el torso como las piernas y la cintura, que debe estar en condiciones y debe ser previamente controlado antes de ser usado, como también tener un procedimiento de control y de verificación permanente de estos equipos en el tema. Segundo es el uso del casco. El casco es obligatorio en todo yacimiento petrolero como en trabajos dentro de la empresa. Recuerden ustedes que la cabeza es primero la parte vital más importante, el órgano vital más importante del cuerpo humano y que es fundamental el uso del mismo para evitar las consecuencias que puede traer, ¿no es cierto?, cualquier accidente en la cabeza. En el caso de realizar tareas por ejemplo, con fuego, una soldadura, no olvidar usar polainas. Las antiparras son obligatorias en todo trabajo dentro del yacimiento, o sea, los anteojos de seguridad y las antiparras si está la posibilidad
de proyección de partículas, ¿no es cierto?, por un trabajo que hagamos, por ejemplo, de una soldadura, etcétera, o piping. Así que es importante usar el caso de antiparra. Ropa descartable en el caso de que tengamos que haya la posibilidad de ensuciamiento, por ejemplo, el eventual ingreso a un tanque de petróleo, o también, ¿no es cierto?, la limpieza dentro de las cisternas mismas de nuestras unidades. Es importante tener ropa para agua, para que no tengamos los efectos de una inclemencia, de una lluvia, etc. Y es obligatorio el uso permanente dentro de la zona del yacimiento, o sea, dentro de las zonas clasificadas que se dice que puede haber riesgo de incendio, que nuestro mameluco sea ignífugo. Bueno, también la unidad debe poseer un equipo de respiración autónoma ante la inminencia, ante la posibilidad de que se genere un accidente. Bueno, si tenemos que hacer una soldadura, usar la careta del soldador. Los calzados de seguridad de por sí es obligatorio y forman parte, ¿no es cierto?, de nuestro permanente uso en el trabajo. La semimáscara en el caso de que la atmósfera esté contaminada con sulfídrico, ¿no es cierto? Y en el caso de que tengamos que hacer, o las circunstancias ambientales así lo requieran, tenemos que usar guantes de cortador, ¿no es cierto? Y un abrigo en el caso de que lo esté exigiendo las condiciones climáticas. Protector auditivo en los lugares donde haya ruido. Bueno, también es importante los guantes de cuero. Toda manipulación se tiene que hacer con guantes de cuero, y como la situación propia de este estado de pandemia, el uso del barbijo es obligatorio en la medida que tengamos contacto con las demás personas. Asimismo debemos tener también en determinados momentos los guantes de nitrilo si vamos a manipular alguna sustancia química que tenga carácter corrosivo. Vamos a ver el análisis de riesgo o la evaluación de riesgo para la operación de control de pozos. Y bueno, como la actividad anterior, en este caso también se ha hecho referencia al COVID, con todo lo que significa la probabilidad, que es muy alta, de contraer el COVID, como también las posibles consecuencias, lo que nos establece que esto en su combinación sea un riesgo alto. Evidentemente, todas las medidas que se han hablado anteriormente son válidas para acá también, o sea, el uso permanente de tapabocas, la distancia social de más de 2 metros, el llenar la declaración jurada, haciendo referencia a las situaciones, si hemos tenido algún síntoma o si hemos tenido algún contacto estrecho con una persona con problemas para tener eso, y desinfectar todo lo que forme parte de la unidad o de la unidad de trabajo. De producirse un caso o detectarse un caso dentro del área o del ambiente de trabajo, es importante ya tener la empresa en disponibilidad un lugar de aislamiento y actuar conforme y acorde al protocolo, ¿no es cierto? O sea, llamando a las autoridades correspondientes o a los lugares correspondientes, diciendo la persona que está, los síntomas, para que sea trasladado a una entidad donde pueda ser rápidamente atendida. Y esa persona, por un periodo por lo menos de 14 días, tiene que guardar él y sus contactos estrechos, ¿no es cierto?, un aislamiento correspondiente. Y después, posteriormente, hay que desinfectar todo lo que pueda haber estado en contacto con esta persona. Al igual que en la tarea de carga y descarga de camiones en control de pozos, también tenemos que tener las mismas prevenciones respecto a las mismas actividades. Por ejemplo, el transporte por carreteras. O rutas secundarias o rutas de yacimiento, perdón, de calle de yacimiento.
se debe cumplir con todo, o sea, a los fines de poder controlar los peligros de que son atropamiento, pérdidas económicas, accidentes de tránsito y condiciones desfavorables respecto del clima. O sea, esencialmente tenemos que llevar todo en condiciones en lo que hace a la faz de documentación del vehículo por cualquier contingencia que pudiéramos tener, y esto nos generaría un problema de carácter económico. A los fines de no tener un accidente de tránsito, lógicamente que tenemos que hacer un manejo permanentemente defensivo, respetando todas las normas de tránsito, sobre todo lo que hace a la velocidad. Habíamos hablado de rutas 80 kilómetros, zona rural 60 kilómetros, urbana 40 y en el caso de un establecimiento escolar 20 kilómetros. Y una cosa muy importante, no distraerse en el trabajo, y totalmente prohibido el hecho de manipular o estar con celular cuando se está conduciendo. En el caso de ser alguna circunstancia importante y que haga el trabajo o alguna contingencia de tipo personal, tenemos que, si queremos usar el celular, tenemos que parar la unidad, ponerla en un lugar seguro y a partir de ahí sí disponer del previo aviso a la supervisión, ¿no es cierto?, de disponer del celular. En condiciones desfavorables climáticas, como puede ser nieve, lluvia, vientos, tormentas eléctricas, etcétera, hay que tener siempre cuidado y hacer también aquí un manejo defensivo, esencialmente, ¿no es cierto?, porque vamos con un camión muchas veces con mucha carga y con muy pesado, sobre todo en la superficie anegada, donde haya charcos, evitar los mismos. Si hay hielo, usar las cadenas y esencialmente todo aquello que nos limite la visión, como sea el viento, la nieve, el agua, etcétera, hay que tener mucho cuidado disminuyendo la velocidad, ¿no es cierto?, y circulando solamente si es posible. Una vez que hemos llegado al lugar donde tenemos que hacer la operación específica con respecto al pozo y hemos posicionado la unidad, ¿no es cierto?, con todo lo que implica posicionar la unidad en el sentido de inmovilizarla, realizar las correspondientes puestas a tierra, etcétera, tenemos que evitar la posibilidad de que algunos peligros ocurran, como por ejemplo caídas en trabajo en altura, accidentes por consecuencia, ¿no es cierto?, de manipulación manual, etcétera. En ese caso, los trabajos en altura tenemos que, ustedes saben, trabajar siempre cuando si estamos trabajando sobre el lomo de la cisterna, tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, con la baranda y vinculados a la línea de vida a través de nuestro arnés. Y en el caso concreto de trabajos con manipulación, siempre trabajar con los elementos de protección personal correspondientes a los fines de evitar cortes en la mano, y esencialmente no levantar cargas que pesen más de 25 kilos sin la asistencia de otra persona o bien de algún elemento mecánico que me permite levantarlas. En el caso de la presencia de sulfídrico, ya sabe que tenemos que andar permanentemente con el detector de sulfídrico, permanentemente lo debemos llevar, o sea, y cuando se superen los 10 partes por millón, el cual va a ser avisado por la alarma del detector, nosotros tenemos que, o bien si tenemos que terminar trabajar con la máscara, esencialmente, o bien tendríamos que interrumpir el trabajo hasta tanto las condiciones de trabajo lo permitan. Para el caso de superficies con importantes desniveles, como es el caso de trabajar sobre el lomo, ya hemos dicho las medidas preventivas respecto.
Para el caso de los procesos de carga de petróleo y control y desconexión de equipos dentro del control de pozos, son válidos todos los procedimientos y medidas preventivas utilizadas para el caso de carga y descarga de camiones, a los fines de evitar los peligros que ya sabemos: derrames de hidrocarburos, eh, contacto con sustancias calientes, el contacto con el sulfídrico, trabajos en altura, ¿no es cierto?, con las medidas preventivas, etcétera. Lo que sí es muy importante en este caso, como lo hemos repetido, cualquier contingencia que ocurra, llamar, activar el rol de llamada, y ponerse en contacto con todas las comunicaciones que me indica este rol de llamada. En el caso de la desconexión de equipos, son válidas las mismas medidas que tomamos para la carga y descarga de camiones, sobre todo en lo que hace a trabajar en las superficies, en la parte superior de las cisternas, y la presencia de sulfídrico. Varias son todas las medidas preventivas que habíamos enumerado. Lo que sí hay que tener bien en cuenta es que siempre que trabajamos tenemos que tener los elementos de primera acción, como por ejemplo el extintor de polvo químico seco de 10 kilogramos y el kit de derrame, por cualquier contingencia. Y si produce alguna contingencia, activar el correspondiente rol de llamada. Bueno, aquí también son obligatorios en control de pozos, prácticamente los mismos elementos de protección personal que habíamos determinado para carga y descarga de camiones. El arnés, el casco, estar vinculado cuando se trabaja en altura a una línea de vida. Lógicamente estos arnés son de tipo completo, con cabo de amarre, doble cabo de amarre, esencialmente. Siempre es obligatorio dentro de las unidades del yacimiento, y sobre todo en las zonas clasificadas, usar las antiparras cuando se trabaja de alguna manera con proyección de partículas. Y si estamos con algún riesgo, o sea, de ensuciamiento personal con materiales contaminantes, como por ejemplo ingresar a un pozo o ingresar dentro de la cisterna, utilizar ropa descartable. En el caso de estar lloviendo, utilizar ropas para el agua, o que haya posibilidad de que nos salpiquemos con agua. Y siempre que estamos dentro de la zona clasificada, hay que utilizar los mamelucos antiflama, o sea, ropa ignífuga, y llevar en la unidad siempre el equipo de respiración autónoma para poder hacer cualquier salvataje como consecuencia de alguna persona que esté, ¿no es cierto?, desvanecida o no pueda actuar por sí misma en una zona altamente contaminada, sobre todo de sulfídrico. Si estamos cerca de ruido, o sea, de lugares con alto nivel sonoro, hay que usar los protectores auditivos, es obligatorio. Y lógicamente todo lo que se hace a la manipulación lo hacemos con guante. Al igual que por estar en condiciones de pandemia, siempre tenemos que utilizar el barbijo. Y si tuviéramos que trabajar, ¿no es cierto?, con químicos que son irritantes o corrosivos para la piel, tenemos que utilizar los guantes o bien de nitrilo o de PVC, según sea su indicación. Bueno, carga de camiones para llevar varillas, barras o elementos de perforación, etc. Bueno, también la primera tarea a tener en cuenta, que se ha priorizado frente a todos por las condiciones que está, es la del COVID-19, lógicamente que afecta a la salud, y diríamos que es de gran importancia por las posibilidades de generar una enfermedad grave que inclusive termine con la muerte.
Entonces, es importante todas las medidas, como ya hemos avisado, la desinfección, la utilización de barbijo, establecer la distancia y generalmente llenar la declaración jurada que la empresa, a través de su protocolo, tiene al respecto, a los fines de llevar un registro importante. Y es muy importante en todas las instalaciones tener una sola de aislamiento por si se detecta síntomas de algún caso, hasta tanto se contacte o se certifique el mismo o se traslade la persona, ¿no es cierto? En caso de, de verificar que la persona haya tenido COVID, todas las personas que han tenido un contacto estrecho con la persona, con el enfermo de COVID, van a tener que guardar la correspondiente cuarentena de 14 días. El transporte en carretera son válidos todas las observaciones y prevenciones que habíamos hecho en las tareas anteriores. O sea, lo que hace sobre todo a la posibilidad de un atropello, un vuelco, un accidente de tráfico, etcétera. Es importante, ¿no es cierto?, todo el uso de las velocidades permitidas. A su vez, ¿no es cierto?, también es muy importante cuando hay alguna contingencia de tipo climática, como nieve, lluvia, viento, tormentas eléctricas, tomar todas las prevenciones correspondientes en lo que hace a la velocidad del vehículo, en lo que hace a la posibilidad de circular y en el caso de tener que circular por una calzada que tenga hielo, colocar las cadenas correspondientes. También, ¿no es cierto?, es importante a la hora de tener en cuenta las prevenciones cuando nos estamos cargando los elementos, la caída de objetos por desplome que pueda haber correspondiente al tema. Y también es muy importante el tema de la fatiga. Ya se sabe que cada 4 horas hay que descansar 15 minutos. Informar a la prevención. Lógicamente que en todos los casos, cualquier contingencia que se produzca, hay que activar el rol de llamada, el cual siempre tiene que estar presente en la unidad. En estos casos es importante tener las prevenciones correspondientes a problemas musculoesqueléticos que se puedan generar como consecuencia de malas posturas, sobre todo en lo que hace cuando estamos conduciendo, a la posición que tenemos frente al volante, frente al asiento, etcétera, y a la posibilidad de que la unidad vaya a provocar un tipo de vibraciones que nos puedan dañar para la salud. Para eso hay que previamente chequear el aparato y hacer todo el estudio que indica la resolución 886 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el protocolo, ¿no es cierto?, de ergonomía para evitar accidentes de este carácter musculoesquelético. En cuanto al ingreso a las instalaciones, también es válido todo lo que hace a, ¿no es cierto?, preservar la presentación, la entrada, todas las formalidades que requiere el cliente, como así también, ¿no es cierto?, en el caso de la presencia de ácido sulfídrico, tener las prevenciones que ya hemos tenido en cuenta, que es andar permanentemente con el monitor, llevar la mascarilla en el caso que sea necesaria para hacer un escape, y también cuando supere los 10 partes por millón, ahí, ¿no es cierto?, interrumpir la tarea, o bien si tengo que terminar algo, hacerlo a través de la mascarilla. Y cuando salimos, ¿no es cierto?, tener mucho cuidado con cómo realizamos las maniobras y poner y respetar todas las señalizaciones que tenga el lugar, incluido las sendas peatonales. Cuando posicionamos la unidad, ¿no es cierto?, muchos son los peligros, que ya lo hemos hablado en los otros riesgos que podemos tener, ¿no es cierto?, que tengamos una circulación
estrecha o inadecuada, que tengamos condiciones climáticas inadecuadas o se provoque daños en los equipos, en las instalaciones. Es muy importante evitar también cualquier posibilidad de derrame como consecuencia del accionar nuestro. Bueno, las medidas preventivas son exactamente las mismas que tomamos con respecto a lo otro en cuanto a evitar la circulación por lugares inseguros, buscar siempre superficies que faciliten la tracción del equipo, hacer con destreza y precisión, ¿no es cierto?, todas las maniobras, disponer del equipo en condiciones para poder, o sea, como chicharra, espejos retrovisores, etcétera, como para las maniobras hacerla con la asistencia de las mismas, y en lo posible tener una persona que nos vaya indicando los movimientos como tenemos que hacer, o sea, el señalero. Siempre que terminamos de posicionar el equipo, lo señalizamos a los fines de aislarlo, de tal manera que no circulen personas. Y, ¿no es cierto?, hay que evitar en cualquier cosa, tratar de evitar un derrame, por eso hay que planificar la circulación. Bueno, también tenemos que tener todas las medidas que hacen a la actuación de primera instancia ante una contingencia, como por ejemplo un extintor de polvo químico seco o el kit de derrame. Y tener todos los elementos para comunicarnos y a su vez, ¿no es cierto?, disparar el rol de llamada que siempre debe estar dispuesto en la unidad. En el proceso de carga y descarga propiamente de los elementos, las herramientas o los elementos que tengamos que transportar, es importante tener en cuenta, frente a una serie de peligros, las siguientes medidas preventivas. Si las superficies presentan desniveles, etcétera, nosotros tenemos que, ya sabemos, ascender siempre las escaleras con 3 puntos de apoyo sobre las mismas. En el caso de la posibilidad de que se nos pueda caer una carga como consecuencia de una rotura de eslinga o de equipo de elevación, es importante siempre contar con certificados y habilitaciones correspondientes para operar con los equipos, como por ejemplo las hidrogrúas. Para el caso de problemas que pueda haber por caída de cargas y objetos suspendidos, el personal de la hidrogrúa y los señaleros, ¿no es cierto?, que lo acompañan, contarán con los certificados correspondientes que avalen su actitud, ¿no es cierto? O sea, tienen que estar capacitados y los mismos tienen que haber rendido para poder ejercer estas tareas. También se puede dar vuelco de la unidad con los problemas que esto ocasiona, ¿no es cierto? Para ese caso hay que realizar un plan de izaje correcto antes de la misma, o sea que la hidrogrúa o el elemento que está elevando tiene que estar siempre apoyada sobre el suelo, de tal manera que la descarga no se haga sobre la unidad, sino se haga sobre el suelo. Este apoyo de las zapatas tiene que ser un apoyo plano. El área tiene que estar totalmente delimitada, de tal manera que ninguna persona pueda pasar, ¿no es cierto?, respecto cercana ahí. O sea, hay que hacer lo que se llama un plan de izaje para saber si, en función del peso y la distancia, el equipo tiene aptitud para la misma. También es muy importante que, como consecuencia de la maniobra que estemos haciendo, ¿no es cierto?, la presencia de redes eléctricas que puedan electrificar la grúa y, por tanto, electrocutar a la persona que está operando. Es muy importante porque no solo que no necesita solamente tocarla, sino muchas veces depende de la tensión que tenga la línea,
La sola inducción puede provocar eso, así que eso previamente en el plan de izaje se tiene que tener en cuenta, donde se sabe qué movimiento y qué presencia de redes eléctricas puede haber, ¿no es cierto? Y también hay que evitar todo tipo de problemas que puedan producirse de caída de objetos en el curso de manipulación manual. Cualquier circunstancia hay que disparar el plan de llamada que se debe disponer en la unidad. Otro riesgo que podemos tener es el atrapamiento que se nos puede producir en el transcurso de la manipulación manual de la carga, por lo cual nosotros siempre tenemos que verificar el estado de herramientas que vamos a utilizar. Hay que evitar manipular las cargas con las manos, en ninguno de los casos acompañar la carga suspendida con las manos hasta que no esté en posición de desenganche. Utilizar una doble soga para direccionar la carga y mantenerla fija. No utilizar los pies ni manos para empujar las cargas. Verificando que el movimiento de desplazamiento de manos no interfiera o genere un vallado a ser golpeada en algún objeto de la misma. No colocarse frente a la carga, mantener siempre la distancia de seguridad hasta que ésta esté en condiciones para producirse la descarga. Otro problema es el golpe por objeto, ¿no es cierto? Por lo cual el señalero debe estar debidamente identificado con un chaleco refractario. Controlar que la carga esté permanentemente monitoreada, sin interferir el proceso, lógicamente, y dar cualquier problema que nosotros observemos, de balance de carga o alguna situación que hayamos observado, hay que indicar automáticamente al conductor para que interrumpa hasta tanto se haya solucionado el problema. Es muy importante planificar, ¿no es cierto?, y controlar en función de las condiciones que tiene la dimensión de la carga, a los fines de hacer un diagrama de carga en función de, o sea, con el diagrama de carga que nos aporta el fabricante y en función de las características de la carga, las distancias, etcétera, nosotros sabemos si es posible realizar este trabajo. Si tenemos que hacer una carga con canastas, o sea, en la cual hay que sujetarla en ambos extremos de la canasta para que la misma no se mueva. Y es importante que la grúa tenga la habilitación técnica y el operador también tenga la licencia correspondiente para operar la misma. Cualquier cosa, al igual que lo otro, hay que activar el plan de contingencia. Cuando estemos provocando, o sea, realizando el lingado de la carga,
Es muy importante primero saber que las eslingas están en condiciones, las tenemos que inspeccionar previamente al uso, independientemente de la inspección de rigor que pueda hacerse, ¿no es cierto? En la empresa nosotros siempre tenemos que verificar el estado de las eslingas y el estado de las fajas. Hay que trabajar siempre con guantes en ambas manos y tener mucho cuidado cuando se trabaja con el encastre de las fajas, de no meter los dedos en el engranaje, ¿no es cierto? Es un accidente muy común que existe eso y es una situación que tenemos que tener siempre mucha atención al respecto. O sea, realizar también el apriete de la faja controlando si hay un buen ajuste para evitar colocar el rostro en cercanías de la barreta. Sujetar esta bien fuerte y evitar con fuerte la reacción durante el apriete. Eso es muy importante. Y realizar el fajado de la carga con los accesorios y elementos correspondientes, controlando que estén en buenas condiciones y con sus correspondientes certificaciones. Otro peligro que podemos tener es que se generen golpes por objetos o herramientas. O sea, cuando tengamos que destrabar el malacate, siempre tenemos que pedir ayuda. O sea, evitar colocar el rostro en dirección del barretín, ya que este puede transmitir una fuerza de reacción y golpear alguna parte de mi cuerpo. Hay que siempre recoger las eslingas en una forma segura, no tironearlas bruscamente para evitar el desequilibrio de alguna manera de la carga. Hay que enrollarlas en el malacate utilizando ambas manos, prestando siempre mucha atención en esa tarea. Es muy importante y es muy común este accidente que se trate de utilizar la menor distancia posible, entonces nos trepemos y nos larguemos del camión cuando estemos haciendo la carga. No, siempre se hace a través de la escalera y utilizando los 3 puntos de apoyo. Para evitar que seamos atrapados o pellizcados, hay que colocar las eslingas utilizando accesorios de ser necesario para no introducir mano o brazo por debajo de la carga. O sea, si nosotros ponemos, puede cualquier falla hacer que se desplome la carga y atraparnos la mano o el brazo. Verificar que tengan una buena sujeción de eslinga con el gancho, o sea, el seguro del gancho debe estar puesto, la traba, y la traba debe estar en condiciones. Siempre tiene que estar quedado permanentemente porque cualquier apoyo que haga en el curso de la operación y si no está trabado, puede ser que se zafe la eslinga de la operación. Sujetar la carga de ambos extremos con soga para evitar giros excesivos cuando estamos haciendo el trabajo. No acompañar la carga con las manos, sino caminar junto a la carga en movimiento, ni nunca pasar por debajo de la carga. Solo sujetar la carga con las manos una vez que esté apoyada en el suelo, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto? Apoyada, vamos a, ¿no es cierto?, sacar los ganchos correspondientes. Puede generarse caídas de objetos por desplome. O sea, una vez que está apoyada, nosotros tenemos que retirar la eslinga y las sogas una vez que esté posicionada la carga en el lugar que nosotros queremos tenerla. Cualquier contingencia, lo mismo que habíamos hablado, eh, disparar el plan de llamada y siempre estar a mano, tener a mano todo lo que haga a la actuación de primeras acciones. Sobre todo en este caso puede ser muy útil el botiquín de primeros auxilios, aparte de cualquier otra circunstancia que pueda producirse como el incendio, la cual tenemos que disponer del extintor. Bueno, no estamos hablando en este caso de derrames. Los elementos de protección personal que se usan
y son de carácter obligatorio, son el casco, las antiparras, la ropa descartable en el caso de que se requiera, el arnés en el caso de que se trabaje en altura, con el cabo de vida, en el caso de que las contingencias climáticas así lo indiquen, usar ropas para agua, y si entramos dentro de una zona clasificada, utilizar la ropa ignífuga. Si tenemos que hacer trabajos de soldaduras, corte, etcétera, usar la cadete del soldador, los guantes, ¿no es cierto?, para quien haga trabajos de amolado o corte, o también soldaduras, y en el caso de que se provoque ruido, como generalmente por acción de las máquinas hay ruido, hay que utilizar el protector auditivo y también, ¿no es cierto?, a los fines, por más que se use anteojo o antiparra, hay que usar máscara facial. Ahora vamos a ver el transporte de sustancias peligrosas. ¿Por qué transporte de sustancias peligrosas? Porque las sustancias que nosotros transportamos, esencialmente en nuestro servicio principal, es petróleo o agua salada, que son dos sustancias que están definidas como peligrosas debido a que son problemáticas, ¿no es cierto?, para esencialmente para el medio ambiente. Y también puede llegar a tener cualquier contingencia en el transporte, puede llegar a tener problemas de seguridad importantes. En el caso del petróleo, impermeabiliza los suelos, inutilizando los mismos, y en el caso de aguas saladas, contamina a las aguas superficiales y contamina a las napas freáticas. O sea, son dos importantes contaminantes del medio ambiente. Por lo tanto, están consideradas como sustancias peligrosas, se tienen que desechar como residuos peligrosos, pero lo más importante y lo que de alguna manera a nosotros también nos interesa es que todo transportista, como todo transporte de este tipo de sustancias, tiene que preservar una cierta cantidad de cuidados a los fines de evitar un accidente por las consecuencias del mismo. Como tal, la unidad tiene que estar registrada con todas las medidas de seguridad, inscrita como transporte de sustancias peligrosas, y las personas que lo operan, operadores de sustancias peligrosas, también tienen que tener su habilitación para la cual han tenido una capacitación previa, y esto los habilita a través de una credencial que así lo indica. Esto generalmente es supervisado en forma permanente en todas las rutas del país, esencialmente a través de Gendarmería, que nos pide que tengamos todo esto en norma y establece una serie de condiciones, sobre todo por dónde podemos circular, por dónde no podemos circular, dónde podemos detenernos o pernotar, etcétera. O sea, son condiciones muy estrictas que seguramente todas las personas que están operando con estas unidades y transportando estas sustancias seguramente conocen o deberían conocer. Por eso es muy importante observar y vamos a dar algunos conceptos básicos de estos temas para que refrescar en esta capacitación. Bueno, como habíamos dicho, las dos sustancias que nosotros transportamos es el petróleo y el agua salada. Vamos a ver algunos números definidos esencialmente por el SIQUIME. El SIQUIME es una guía internacional que que establece todas las actuaciones, primero todas las prevenciones y después todas las actuaciones frente a una contingencia que se produzca en la vía pública. Por eso es muy importante lo que hace al requerimiento de señalización, como también a la observancia de las guías de actuación que tiene eh, para producir esta contingencia. Acá, como podemos ver, generalmente ustedes en las unidades van a encontrar un rectángulo de color naranja, refractante, donde tiene una serie de números. En esos números, en la parte superior, se encuentran
por ejemplo, en el caso del petróleo, 30, donde 3 indica que es un líquido y 0 que es inflamable, pero en el menor grado de inflamabilidad. O sea, cuando va de 0 a 3, 0 es el menor grado de inflamabilidad y 3 es muy inflamable. Por ejemplo, si transportáramos nafta, sería 3,3. Y después hay un número único de identificación, que es un número de ONU, de las Naciones Unidas, que ese número, si nosotros los vemos, perdón, en las guías del SIQUIME, nos indica que es petróleo crudo. O sea, con este número, Bomberos identifica, producido un buen con una contingencia, identifica y a partir de ahí existe una serie de guías que va indicando cómo proceder frente a ese tipo de contingencias. A su vez, nuestros equipos tienen que estar identificados con etiquetas como la que se muestra en la figura. En este caso es un rombo de color azul con bordes blancos que indica inflamabilidad y el color 3. O sea, esto indica que son líquidos inflamables o líquidos combustibles. Bueno, en este caso la guía va precedida también de una serie de guías que aparecen y que tienen correspondencia con el número de la ONU. Por ejemplo, para este tipo de guía, la guía que después la vamos a ver en detalle es la guía 128 la que corresponde. O sea, es la que debemos nosotros llevar en nuestra unidad y a su vez es la que toma bomberos a la hora, y nosotros nos tendríamos que guiar a la hora de hacer una actuación en la vía pública. Para el agua salada, el número de identificación en el rectángulo naranja refractario es el reflectivo, perdón, es el 90, que quiere decir otras sustancias peligrosas no identificadas, no está identificada el agua salada, y el número de identificación, que es el que está abajo de la ONU, es el 3082. O sea, 0 implica de alguna manera que no posee riesgo como tal, o sea, riesgo para la salud, pero sí posee riesgo para el medio ambiente. Y 3000, el producto es un residuo, o sea, líquido, peligroso para el medio ambiente. Bueno, la etiqueta está identificada por este tipo de etiqueta, donde identifican de esta manera a las etiquetas de las sustancias del tipo 9, que son sustancias y objetos varios incluidas en las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Y después tenemos que la guía correspondiente a actuación frente a estas sustancias que son con problemas para el medio ambiente es la guía número 171. Bueno, ¿cómo usar estas guías que nos proporciona el SIQUIME de respuesta ante emergencias? Estas guías tienen distintas secciones. Una que corresponde a las páginas amarillas, donde están clasificadas todas las sustancias por orden creciente del número de la ONU. Al lado de esa sustancia nos dice qué guía corresponde, guía de actuación al frente de emergencia, y posteriormente en una tercera línea aparece el nombre del material. Por ejemplo, para nuestro caso sería la guía 1267, perdón, el número de la ONU 1267, la guía de actuación frente a la emergencia la número 128 y el nombre del material sería el petróleo crudo. Después existen páginas azules donde ya no la buscamos por número de la ONU, porque por ahí podemos desconocerlo como tal, entonces lo buscamos al producto como por su nombre. Por ejemplo, si quisiéramos, en este caso lo muestra la figura ácido sulfúrico, y sale el número del producto primero, o de la sustancia que estamos transportando, después viene el número de guía y después viene finalmente el número de ONU. Y posteriormente salen las guías de emergencia en las páginas naranjas propiamente dichos. Ahí ya vamos a ver en la próxima presentación cómo se establece una guía de emergencia. Por ejemplo,
Bueno, esto es una muestra de cómo están dadas en las líneas amarillas, donde ustedes pueden ver eh, en la primera columna el número de la ONU, en la segunda la guía de emergencia, en la tercera columna la guía, o sea, el nombre de la sustancia a transportar. No, acá podemos ver la guía de actuación frente a emergencias que corresponde casualmente a la sustancia que nosotros transportamos, o sea, petróleo crudo. Es la guía número 128, que es para líquidos inflamables no mezclables con el agua. En su primera sección establece primero los peligros potenciales, después la seguridad pública y después la respuesta ante emergencia. Vamos a leer rápidamente cada una de estas indicaciones. Peligros potenciales. Primero, el primer peligro y el más importante es incendio o explosión. Es un líquido altamente inflamable, se puede incendiar fácilmente con calor, chispas o llamas. Los vapores pueden formar mezclas explosivas en el aire. Los vapores pueden viajar a una fuente encendida y regresar en llamas. La mayoría de los vapores más pesados son más pesados que el aire. Estos se dispersarán a lo largo del suelo y se juntarán en las áreas bajas o confinadas, o sea, por ejemplo, alcantarillas, sótanos, tanques, etc. Tienen peligro de explosión de vapor en interiores, exteriores o en alcantarillas. Aquellas sustancias designadas con una P pueden polimerizar explosivamente, dando que calientan o están involucrando en un incendio. Las fugas resultantes cayendo a las alcantarillas pueden crear un incendio o un peligro de explosión. Los contenedores pueden explotar cuando se calientan. Muchos de los líquidos son más ligeros que el agua, o sea que se encuentran en la parte superior, o sea, son más livianos que el agua. Las sustancias pueden ser transportadas en caliente. Para vehículos híbridos, la guía número 147, baterías de iones de litio, en la guía 128, baterías de iones de sodio, también deben ser consultadas. A la salud, la inhalación o el contacto con material puede irritar o quemar la piel y los ojos. El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. Los vapores pueden causar mareos o sofocación. Las fugas resultantes del control del incendio o la dilución con agua pueden causar contaminación. Seguridad pública. Llamar primero al número de teléfono de respuesta en caso de emergencia en el documento del embarque. Si el documento del embarque no está disponible o no hay respuesta, diríjase a los números telefónicos enlistados en la contratapa. Indica la ropa protectora y qué tenemos que hacer respecto a la evacuación, ya sea si el derrame es grande o si se ha producido un incendio. Y respuestas a las emergencias establecen, ¿no es cierto?, con el fuego, si el incendio es pequeño, si el incendio es grande, si el incendio involucra tanques o vagones o remolques con cargo, si hay derrame o fuga, y los primeros auxilios a practicar en caso de producirse un accidente. Bueno, para el agua salada, en la guía 171, también tiene el mismo formato que el anterior, siendo otros los peligros, o sea, por ejemplo, incendio y explosión, primero es el que se detalla, no es tan problemático, o sea, no existe esa posibilidad, pero cuando los contenedores pueden explotar cuando se calientan, por los valores residuales que puedan tener de transporte de sustancias. Bueno, es complicado a la salud en el sentido que la inhalación del material, ¿no es cierto?, puede ser dañina, el contacto puede generar quemaduras en la piel y en los ojos, la inhalación de polvo de asbesto puede tener un efecto dentro de los pulmones. El asbesto sabe que es un potente cancerígeno.
El fuego puede producir gases irritantes, corrosivos y o tóxicos. Algunos líquidos producen vapores que pueden causar sofocaciones y mareos, y la fuga resultante del control de incendio puede causar contaminación. Bueno, llamar a la seguridad pública, llamar primero al número de teléfono de las respuestas, y también, ¿no es cierto?, nos habla de qué ropa protectora y cuáles son las medidas más importantes que tenemos que tomar en la eh, evacuación. Posteriormente, en la respuesta ante la emergencia es sobre el fuego, si el incendio es pequeño o el incendio es grande, o si el incendio está involucrando a tanques, si se ha producido un derrame, si es pequeño o si el derrame es grande, y los primeros auxilios para actuación frente a la emergencia. Todas las unidades, aparte de estar inscritas, deben estar perfectamente identificadas conforme lo exige la legislación al respecto. Por ejemplo, acá se muestran en estos gráficos la identificación mínima que deben tener. Deben tener el rectángulo reflectante, que ya habíamos hablado, que arriba nos daba el número que me indicaba el tipo y el estado de la sustancia, líquido, y el grado de inflamabilidad que tenía, 0, ¿no es cierto? Y abajo nos daba el número de la ONU. A su vez, tenía que llevar la etiqueta. Estos tienen unas dimensiones y características muy definidas que tienen que estar tanto en los costados como en la parte trasera. Para el caso de agua salada, exactamente lo mismo, en los costados y en la parte trasera. Bueno, estos son las identificaciones, los rectángulos naranjas reflectivos, de qué pueden ser, o sea, en este caso son de PVC autoadhesivo, los materiales homologados, y las medidas son de 35 centímetros por 14 centímetros. Puede darse directamente el número de la ONU, pero generalmente el que se utiliza es identificar el tipo en la parte superior y el nivel del riesgo en forma segura. Por ejemplo, acá tenemos 8, que quiere decir material corrosivo, y 0, quiere decir que es, ¿no es cierto?, poco combustible. Y abajo el número de la ONU al cual pertenecen. Y también las etiquetas, que está indicando esencialmente el riesgo más importante que tiene, con los correspondientes pictogramas. En este caso sería inflamable, y también tiene sus características en cuanto a las dimensiones y a los colores. Tienen que ser reflectivos. Las medidas homologadas son de 25 centímetros por 25, el caso del rombo, o 10 centímetros por 10 centímetros, de acuerdo a el tamaño o dimensiones del contenedor. Para el caso concreto de los líquidos que nosotros transportamos, acá tenemos las etiquetas que corresponden, sobre todo cuando se transporta eh, material, o sea, como petróleo crudo. Tenemos una etiqueta de color rojo, cuyas medidas pueden ser un rombo, que pueden ser de 25 por 25 o 10 por 10, ¿no es cierto? Es en color rojo, es de PVC autoadhesivo, y nos indica de alguna manera el tipo, y el pictograma está indicando el grado de riesgo que tiene. También se puede utilizar la etiqueta, en muchos casos, en vez de ser de un solo color, es, ¿no es cierto?, a rayas, como se ve en la figura, con iguales características y requerimientos de dimensiones y material. O también puede darse este tipo de etiquetas donde tiene la parte donde indica el pictograma del riesgo a 0, y abajo dice las sustancias con el tipo de sustancias que corresponde. En la unidad deben disponer de la ficha de datos de seguridad, o también llamada hoja de seguridad.
Esta es obligatoria tenerla si algún control o retén de gendarmería nos va a exigir, aparte de todas las condiciones de etiquetado y señalización, más las autorizaciones de la unidad y nuestra, correspondientes al transporte, nos va a pedir la ficha de datos de seguridad. Este es muy importante porque de alguna manera nos está indicando todos los riesgos que tiene la sustancia. Últimamente se han unificado, anteriormente quedaba a criterio de las empresas cómo detallaban los riesgos que tenía el producto que transportaban o que operaban. Ahora, a través del Sistema Global Armonizado, SGA, son iguales en todo el mundo y disponen de 16 secciones, entre las cuales las vamos a identificar. No vamos a entrar en detalle de cada uno de los productos, pero es importante saber que siempre tienen que estar todas estas secciones indicadas, que son la identificación del producto, la identificación del peligro o peligros, con sus correspondientes pictogramas que hacen al riesgo, la composición, en este caso concreto sería petróleo crudo o agua salada, los primeros auxilios, cómo actuar, están perfectamente detallados, las medidas de lucha contra incendio, las medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental, la manipulación y almacenamiento, controles de exposición, protección personal, o sea, nos indica cuáles son los límites ambientales en los cuales podemos tener problemas para la salud, ya sea en forma aguda, si tiene carácter irritante o corrosivo, o si tiene algún problema para la salud a largo tiempo. Cuáles son las propiedades físicas y químicas del producto, cuál es su estabilidad y reactividad, qué información toxicológica puede provocar, qué problemas puede traer para el medio ambiente, o sea, ecotoxicológica, cómo se debe eliminar el producto. En el caso nuestro son productos de tipo de residuos peligrosos, donde tienen que hacerse acorde a ley, o sea, tener un responsable en el transporte y en el destino final del producto inscrito, que tendrá que seguir con todas las normas que la ley indica al respecto. Después, consideraciones relativas al transporte, en este caso, qué tipo de señalización, etcétera, que lo hemos hablado en esta capacitación. Informaciones reglamentarias, o sea, que son las informaciones de toda la normativa que rige al respecto al uso y al transporte de estas sustancias, y otras informaciones que puedan ser de importancia al respecto. Bueno, vamos a ver la gestión de residuos que la empresa tiene al respecto para eliminar los residuos propios de la empresa. Bueno, primero vamos a definir qué tipo de residuos tenemos. Con la letra D se indica desecho, que es toda sustancia que se produce en o deriva del proceso y las actividades y no tenga posterior uso o valor. Residuo es toda sustancia sólida, líquida o gaseosa que se genera por ser parte de un proceso de servicio, mantenimiento, producción y que por sus características puede llegar a ser reutilizado en otro proceso, reciclado o dispuesto. Residuos inorgánicos, todo desecho de origen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, por ejemplo, plástico, papel, telas sintéticas, chatarras, vidrio, etc., no contaminados. Residuos orgánicos es todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo, hojas, ramas, cáscaras y restos de alimentos, etc. Residuos peligrosos es un residuo peligroso, es un desecho con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la salud de las personas o que pueden causar daño al medio ambiente. Algunas de dichas propiedades son las siguientes: la inflamabilidad, la toxicidad, la corrosividad, la reactividad y la radioactividad. Y generación de residuos peligrosos es la persona física o jurídica, en este caso sería la empresa,
cuya acción o proceso lo hace pasible de ser sometido a la ley de residuos peligrosos, ya sea porque los residuos que genera están comprendidos en la identificación de residuos peligrosos o bien por la cantidad generada. Bueno, en función de todas estas definiciones, es muy claro que nosotros tenemos desde residuos inorgánicos, tenemos residuos orgánicos y esencialmente tenemos residuos peligrosos, lo que nos hace inscribirnos como generador de residuos peligrosos ante la Dirección Provincial Ambiental. Y esto nos lleva a una serie de obligaciones en el tratamiento, cuidado y desecho de los mismos. O sea, nosotros, todo residuo que se provoque, tenemos que, a través de un transportista, llevarlo a un tratador final de estos residuos. Bueno, ahora vamos a ver cómo identificamos los recipientes para que se coloquen en forma correcta conforme a la clasificación que nosotros pretendamos hacer de los residuos. En recipientes identificados con el color rojo, o sea, con etiquetas color rojo, tenemos residuos de aceites usados, trapos, estopas, guantes, filtros y recipientes contaminados con aceite, grasas o hidrocarburos. Partículas ferrosas pero impregnadas con aceite lubricante, recipientes con restos de pintura o líquido procedente de la limpieza de elementos de pintado. Los aceites usados se clasifican según la corriente, que así lo clasifica la ley, corriente I8. Los sólidos contaminados con grasas o productos, ¿no es cierto?, aceites o productos de hidrocarburo, están identificados con la corriente I48 y aquellos trapos o elementos contaminados con pintura están identificados por la corriente I12. El almacenamiento transitorio, una vez que se llena el recipiente, lo llevamos al depósito de residuos peligrosos y cada año, como máximo, se realiza el retiro y disposición final de los residuos peligrosos mediante un transportista autorizado a transportar estas corrientes que correspondan. Cada vez que se realiza un retiro se registra, o sea, se establece la fecha, cantidad por corriente transportista y se registra en el libro del año que lo presentamos en la Dirección de Protección Ambiental todos los años por una disposición de tipo legal. La disposición final es a través de un operador de residuos peligrosos autorizado para esa corriente. La disposición del residuo se cierra con la entrega de un manifiesto que tenemos que tener nosotros en nuestra documentación como tenedores responsables de los mismos. En los contenedores identificados, ¿no es cierto?, por el color azul, con la leyenda que dice residuos metálicos, nosotros depositamos restos, piezas, recipientes metálicos menores y limpios, polvo de metal, escorias de soldadura y materiales gastados. Estos son todos residuos industriales, pero de carácter metálico. Se identifican, ¿no es cierto?, en tachos identificados con el color azul, en distintas zonas de la base. Una vez que se llena, se lleva al patio de residuos. Se vende, lógicamente, para su reuso a terceros, previo paso por la pesada e enviado a las chacaritas que disponen de ese residuo. En los recipientes de color que tienen identificados con color verde, nosotros depositamos papel, restos de comida, etc. Estos son productos que son biodegradables, o sea, de carácter doméstico. En estos tachos, identificados con verde, se están colocados en distintas zonas de la base. Una vez que se llenan, se depositan y se llevan al patio de residuos. Estos posteriormente se llevan a la municipalidad para formar el relleno sanitario, previo paso por un ticket de pesada en el vertedero.
En los recipientes identificados con el color amarillo hay plásticos, envases en general, bidones, envases de PET, piezas, restos de piezas plásticas, bolsas de polietilena, cascos, anteojos de seguridad, todo lo que sea plástico en general. ¿No es cierto? Generalmente acá en recipientes amarillos nosotros colocamos plásticos, cartones y papel. En estos tachos están distribuidos en toda la base. Una vez que se llena, se llevan al patio de residuos y después, si no están contaminados, se venden a tercero para su uso previo pesada. En recipientes identificados con el color blanco, se depositan los vidrios limpios, general sin adherencias de ningún tipo y productos químicos. Son residuos industriales, plásticos, cartones y papel. Eh, el almacenamiento transitorio se hace en el patio de residuos, en tachos blancos, en distintas, o sea, tachos indicados con etiqueta blanca, en distintas zonas de la base. Una vez que se llena, se depositan en el patio de residuos y estos sí tienen un reuso, por lo tanto se venden a terceros, ¿no es cierto? Y se sale previo ticket de pesada. Después se identifican con blanco el depósito de cubierta, que son las cubiertas, que se almacenan en el depósito para su reventa posterior. Una vez que se llena, se depositan en un contenedor en el patio y después se entrega a Minetti para su disposición final. Y recipiente de pilas, también está con una identificación blanca, que es para pilas y baterías. Se almacenan los recipientes tanto en la base Barracas como en Coquimbito y después se envía a la municipalidad para que éste, a través de un convenio, le dé su disposición final.